www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. Bueno, hay algo que se ha tornado sumamente indisimulable hoy en día, y es que la tasa de mortalidad ha aumentado de una forma indisimulable. Davidrey.com.ar hace poco publicó un artículo refiriéndose a cómo la tasa de mortalidad a raíz de infartos en el vecino país de Uruguay aumentó incluso un 90%. Hay registros de que en regiones de España la tasa de mortalidad aumentó un 400%. Pues bien, desde ya esto es extraño, ¿no? Pero más extraño aún, al menos para mí, que soy periodista, es la manera con que los medios masivos de comunicación, por un lado, y los médicos, por el otro, tratan de disimular lo indisimulable, tratan de disfrazar esto de otra cosa que sabemos entre nosotros que comenzó a partir de que cierta sustancia comenzó a ser suministrada. Ya no sé cómo hablar para evitar la censura en YouTube y compañía. Vamos a circunscribirnos, sin embargo, hoy a un espectro en particular, porque las cosas pueden ocurrir, las muertes suceden, de hecho, pero las más de las veces quedan opacadas en el anonimato. Por eso es que podemos apelar, en esta ocasión en particular, a lo que corresponde al mundo de las celebrities, o bien, también celebrities, en fin, los deportistas, los futbolistas. ¿Acaso es cierto que este incremento de la mortalidad también se ve reflejado en aquello que tiene un escaparate? ¿Podemos, los ciudadanos de a pie, observar en lo televisivo un espejo? Pues bien, para hablar de esto, lógico que voy a consultar con alguien que entiende más que yo en la materia, un valiente y un amigo. Estoy en compañía del doctor Leonardo González Bayona, médico especialista en medicina familiar, matrícula 97.300. Si me equivoco, matrícula nacional. Si me equivoco, él me va a corregir. Querido Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Un gusto El gusto es verte de mío. nuevo y charlar. Así es. Bien, estamos en condiciones de decir que confirmadamente se observa un incremento de la mortalidad, circunscribiéndonos, como dije en un principio, a lo televisivo. ¿Hay un incremento de la mortalidad en deportistas? Mirá, circunscribiéndonos a lo televisivo, a lo mediático, desde ya. Antes yo no recuerdo ver tantas noticias en diarios, en los portales de internet, haciendo alusión a muertes súbitas, a desplomamientos, a infartos, en deportistas y mucho más en deportistas jóvenes. Eh, Comparto contigo esta observación de que es inocultable ya el aumento de todas las causas de muertes, no importa si son deportistas o no. También en niños han aumentado las tasas de mortalidad, lo que pasa como han disminuido las tasas de natalidad. Lo que pasa es que la información se oculta, como bien dijiste, se disfraza. Las estadísticas se dibujan como una curva, como la curva de los casos, ¿no? Que nos dibujaron a punto de partida de un test complementario, que jamás debiera ser usado como diagnóstico, donde jamás hubo autopsias. Entonces, esa curva también se dibujó. Y hoy se dibuja y también se esconde. Innegable el aumento de cantidad de muertes por todas las causas en la nueva era, en la era, digamos, de los inóculos, si lo podemos llamar así. Sí. Porque como hay que cuidarse, porque un médico no puede hablar
Esa es otra de las grandes barbaridades que tendría que llamar la atención. La prohibición, hablar, ¿no? El ataque contra la libertad de expresión, el ataque contra la censura, digamos, la destrucción de las normas, de lo que es normal. Hoy ya no es normal debatir, cuando en las ciencias, sin debate no es ciencia, es religión. Han convertido la ¿Me ciencia explico? Entonces, eso han en convertido la una ciencia en una religión. Son los religión. nuevos, son los nuevos inquisidores 2.0, ¿no? Así como estaban los inquisidores en la Edad Media, los tecnócratas, los científicos, entre comillas, los llamados científicos, se han puesto en este rol, porque incluso apelando a declaraciones propias de algunos de ellos, han sido encargados de meterle miedo a la gente, les han dado el cargo de mentir, de infundir terror, de desinformar, y bueno, las sociedades científicas también están manejadas de arriba todo hacia abajo por sujetos inescrupulosos que vaya a saber si es a través de un sobre, a través de un puesto político, dirigen y bajan línea. Entonces, todo se oculta. En las internaciones, por ejemplo, vos ya has tenido entrevistas con otros colegas, internaciones donde hay gente que tiene enfermedades que no se podrían explicar por otro motivo, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, infartos, tromboembolismos de pulmón y demás. No se les permite a los médicos en las instituciones dejar asentado una historia clínica que podrían tener relación con algo inoculado recientemente. Claro, No se permite. Entonces eso una, no queda registrado. te hago una consulta, vos, te tuteo porque vos sos mi amigo ya, mi amigo del alma, para que sepa la gente. ¿Acaso es posible que un médico descarte ante un paciente que presente una afección en particular? ¿Es posible que un médico descarte el hecho de que haya sido pinchado hace poco? A Es ver, decir, en viene un medicina paciente nada. que tiene un cáncer, Sí. que está incendiado, como dicen ustedes, inexplicablemente. ¿Mm? Es, es total, es posible que un médico vaya a descartar el hecho de que él mismo haya recibido tal o cual medicina o experimento, como lo querramos llamar. No, descartar, la única manera de descartar o realmente confirmar, eh, porque algunos diagnósticos se hacen por descarte y otros se hacen confirmando, ¿no? Es la realización de una autopsia. Otra de las cosas prohibidas en la nueva era. No se le realizaron autopsias a los cientos de miles de pacientes en cuyas actas de defunción figuran muertos por una nueva entidad, cuando en realidad murieron por otra cosa. Pero Mm, autopsias no se hicieron. Ahí tenemos realmente un escándalo. Como la ciencia dejó de ser ciencia nuevamente y todo es protocolar. Un médico para descartar, primero que tiene que tener un índice de sospecha. Nosotros en medicina manejamos un rango de incertidumbre, no la tenemos absolutamente clara. Y ahí es donde está el olfato, la experiencia, el conocimiento, esa percepción que muchas veces tenemos los médicos, su intuición, porque la medicina en un punto es un arte. Y claro. muchos de los medicamentos que se han logrado a lo largo de la historia de la medicina se lograron descubrir a través de casualidades o de pruebas, ensayo y error. No necesariamente siempre tuvo que haber un estudio científico que demostró, ¿no? Claro. Pero la sospecha de ese médico tiene que estar asentada en la historia clínica, tiene que dejar diagnósticos diferenciales y hacer el informe, porque si una persona recibió un medicamento o un inóculo, más aún cuando es experimental, y a las semanas sufre un infarto masivo, O sin cualquier ningún otra factor de afección. riesgo, vamos a hablar de un infarto masivo porque tengo casos conocidos. O sea, yo no estoy hablando por boca de jarro, porque me contaron, ¿no? Tengo casos conocidos.
una de mis mejores amigas, paciente mía, a quien yo le hice un chequeo completo, acaba de morir en octubre, sanísima, tenía las carótidas perfectas, 52 años, se fue a dormir y la encontraron a la madrugada balbuceando con un accidente cerebrovascular masivo, tanto que necesitó asistencia respiratoria mecánica inmediata, la desconectaron, la familia la desconectó y donó sus órganos. Tenía una carótida tapada. ¿Cómo se tapa una carótida en un paciente que no tiene factores de riesgo cardiovascular? ¿Dónde nos metemos los médicos todos los conceptos de factores de riesgo tradicionales? Vos fijate la locura que ahora están hablando del cambio climático, ¿no? Como el famoso cambio climático, que también es otro constructo. Ya vamos Pero a llegar bueno, a eso. ya vamos a llegar, pero vamos al deporte, porque vos me preguntaste en deportista. Yo te tiré primero el aumento de causas por todas el aumento de muerte por todas las causas en toda la población, en niños y en todos los países, en más, menos, 40%, 15%, 90%, depende de la patología, Sí. abortos espontáneos, Todo digamos, aumentó. tenemos todo, enfermedades incluso discapacitantes, porque si estamos hablando que los enfermos de cáncer que estaban en remisión reciben un inóculo experimental y meses más tarde se prenden fuego, es el famoso turbocáncer, es porque hay algo que no está funcionando bien en el sistema inmune. Claro. Se observan casos de la famosa culebrilla, del herpes zóster. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay una inmunosupresión. Y se están viendo casos en gente joven Cuento luego de los algo, inóculos. te cuento algo. La palabra culebrilla es de la época de mi abuela. Ellos, Claro. los viejos de antes, hablaban de la culebrilla. Ahora se puso de moda, entre comillas, otra vez. Hay un montón de No, gente existió siempre. No, con David, existió siempre. herpes zóster, Es zóster. pero Sí. ahora está la culebrilla, la palabra esa que yo la consideraba de la antigüedad. No, bueno, lo que pasa es que Una consulta. los médicos no usamos. Vamos a ser bien objetivos, ¿no? Yo no quiero perder objetividad. El herpes zóster, tradicionalmente llamado culebrilla, ya nadie lo llama culebrilla, por eso quizás ahora lo estás escuchando de nuevo, porque por ¿Sí? una cuestión didáctica utilizamos esa palabra. Pero el herpes zóster siguió existiendo y lo seguimos viendo, y yo lo vi Y ahora hay en mis un 25 años de incremento, médico. pero ahora hay Lo un que pasa es incremento. que llama la atención, que eso es lo que los médicos tienen que tener: observación, pensamiento crítico. Si vos ves que tenés jóvenes de 21 años, de 20 años, de 30 años, que de golpe empiezan a tener, bueno, igual puede responder a un estrés importante, ¿no? Hay Pero un montón de suele causas. estar relacionado a la caída de las defensas. Las personas mayores, después de los 60, 70 años, las defensas estarían, digamos, en menos, y por eso se empieza a ver más esa reactivación de ese virus que estaría acantonado en algún ganglio dorsal. Y normalmente aparece como una lesión en el tórax. Pero no nos vayamos por la rama con la famosa culebrilla, porque acá hay que hablar de infartos, de ACVs, de otras cosas. En este sentido, quiero hacerte una consulta. ¿Podríamos suponer que los deportistas, sobre todo los deportistas de élite, son personas que por su conformación física deberían ser menos propensas a esta ola de repentinitis? ¿O es todo un mito y la repentinitis ataca a todo el mundo por igual? ¿Qué me decís? Interesante tu pregunta. Recordame que te la conteste, pero primero te voy a hacer una aclaración con respecto a mis antecedentes. Vos me presentaste como especialista en medicina familiar. Yo hice mi residencia en el Instituto Universitario CEMIC, para quien no sabe, en Buenos Aires, en el año 98. Soy egresado como médico de la Universidad de Buenos Aires, y luego hice 2 posgrados, uno en nutrición clínica y obesidad en la Fundación Favaloro, en realidad en la Universidad Favaloro, e hice un curso de posgrado de 2 años en medicina deportiva Bien. en el Colegio de Médicos Municipales, o sea que de deporte entiendo, de salud y deporte, al haber hecho medicina familiar y un posgrado específico en medicina deportiva. Y además fui deportista de alto rendimiento.
Yo fui integrante del seleccionado argentino de natación, representé a nuestro país en el Sudamericano de Medellín en el año 88. Ahí no tenía el apellido de mi madre, Bayona, o sea que si me buscan quizá, igualmente no creo que esté en internet, porque van a decir que miento, ¿no? También representé a Argentina en otro sudamericano en la ciudad de Rosario, en el famoso club provincial de Rosario, en el año 90. Y después volví a nadar años más tarde, seguí haciendo actividad deportiva, me mantuve en forma, con un peso saludable, comiendo sano, siendo coherente, ¿no? Si yo le estoy a la gente indicando o recomendando comer bien, tener un peso saludable, no fumar y hacer actividad física, yo como mínimo tengo que hacer lo mismo. O por lo menos si voy a dar ese consejo médico, yo tengo que ser un modelo para ese paciente. Yo seguí haciendo actividad física y volví a nadar en el año 2011 y volví a competir en alto rendimiento en categoría máster. Alto Quedé rendimiento. alto rendimiento, volví a Porque entrenar en el CENAR. ahora hay muchos periodistas o médicos que dicen que el alto rendimiento en el deporte es lo que está causando esto también. Claro, bueno, yo tendría que estar recontramuerto, ¿no? Porque volví a entrenar, volví a hacer entrenamientos fuertes a mis 43 años, volví a competir, bajé muchos récords argentinos, gané varios títulos sudamericanos, 5 oros panamericanos y quedé rankeado número 7 en el mundo a mis 47 años, teniendo Wow. marcas que superarían a muchos chicos de 20 años, con entrenamientos rigurosos diarios. Entonces yo sé lo que es el deporte alto rendimiento y yo sé lo que es sufrir y él sé lo que es que se te salga el corazón por la boca. Entonces yo el deporte lo conozco de adentro y lo conozco de afuera. Aparte fui siempre entusiasta de los Juegos Olímpicos, he ido como no pude participar, he estado en los Juegos Olímpicos de Río, del primer día hasta el último día, viendo todas las disciplinas. Trabajé en la ONAD, en la Comisión Argentina Antidoping, para también los que dicen que soy un improvisado, fui convocado a formar el panel de autorizaciones de uso terapéuticos de medicamentos de la Comisión Argentina Antidoping. La tenés clara. Hice una denuncia incluso a la Organización Mundial Antidoping por irregularidades en el fútbol argentino, y eso me valió que durara en el puesto no más de 6 meses, ¿sí? Porque al fútbol no se lo toca. Eso podríamos hablarlo en otro momento, pero digamos, y ahí sí estuve en contacto con periodistas como Alconada Damón, como Germán Leza, que lamentablemente falleció hace unos años, pobre, no tiene nada que ver con esta era una persona muy querida en La Nación. Conocí a Hugo Alconada Damón en La Nación, también conocí y se pusieron en contacto conmigo. En ese momento sí me daban bola y me atendían el teléfono. Periodistas como Nicolás Cábanas, del equipo de Jorge Lanata, y varios más. Pero cuando me puse en contacto con ellos en el 2020 a contarles lo que estaba viendo, ninguno me respondió. Antes, cuando yo estaba haciendo denuncias sobre doping, me respondían, luego no. Pero bueno, sin irnos por las ramas, existen algunas predisposiciones en deportistas para la muerte súbita. Primero que había que definir qué es la muerte súbita, ¿no? Porque es justamente la muerte de manera inexplicable que se da repentinamente, esta repentinitis. En deportistas suele verse durante la actividad física. Es importante esto, durante la actividad física. Hay un biotipo que te puedo mencionar que sí puede tener aumento de riesgo, pero por una patología en particular. En el básquetbol, vos sabés que la mayoría de los jugadores son muy altos, ¿no? El Claro. 95% de los jugadores son gigantes. Existe una enfermedad que se llama enfermedad de Marfan, que se caracteriza por un hábito, digo, longilíneo, no tiene que ser tan alto tampoco, pero es como un hábito flaco, delgado, suelen tener pectum excavatum, el pecho como hundido, hiperlaxitud ligamentaria y tendinosa. Vos le haces así con la mano y se llegan a tocar hasta el brazo. Eso predispone a la disección de aorta, de la arteria
principal del cuerpo, que es la aorta, por esa hiperlaxitud que tienen en el tejido conectivo. Pero esto es digamos, es una pequeña hoja en un árbol frondoso. Es una subpoblación de pacientes que se los estudia también para este síndrome de Marfan. Suelen tener subluxación de cristalino, me estoy recordando ahora. Claro. Ojo, yo no estudié para dar esta charla, me estoy hablando de las cosas que me Sí. acuerdo. O En sea respuesta a tu que pregunta. hay un factor en los deportistas de alto rendimiento que podría ser lo que en alguna medida explique este incremento que estamos viendo todos los días o cada 2 o 3 días, un deportista. No nos confundamos, ojo, no habría un factor de riesgo físico en todos los Ajá. deportistas. Yo te hice mención De al uno. caso puntual de una patología que tiene un fenotipo específico, que es ese hábito longilíneo con esas características a nivel articular, que no necesariamente tiene que tener, pero hay algo que se da básicamente en deportistas que tienen que ser longilíneos, largos, pueden ser incluso Claro, deportistas que hacen, claro. digamos, estos que hacen Pero entonces, acrobacias. por lo general, ¿acaso, salvando esta particularidad que mencionás, por lo general, ¿acaso el No, deportista no es una persona mejor no. preparada para resistir? No. No lo antes. Sí, un deportista tiene menos riesgo de enfermar y de morir. ¿Por qué? Porque hay que contemplar una serie de factores. Eso es un abanico. No podemos hablar que porque hace deporte únicamente, porque si es una persona que hace, ¿y qué es ser deportista? Una persona que va y juega una vez a la semana un partido al fútbol con los amigos está en riesgo, porque no es un deportista. Un deportista es aquel que entrena regularmente y hace una actividad física de manera regular. Que tiene Y una cultura cuando del hablamos, deporte. claro, porque realizar una actividad física de manera esporádica lo predispone a un paciente desde un desgarro muscular, Es la ruptura de un tendón o un infarto. ¿Sí? Es el famoso partidito con los amigos el jueves, donde todos se creen Messi, corren una pelota y bueno, más de uno se puede quedar duro, en particular si tiene más de 35 años. bien. Leonardo, ¿sos un convencido de que a partir de que empezaron los pinchazos se produce este incremento de repentinitis a nivel global, pero en este caso en particular ya sabemos, estamos circunscritos a lo que se ve, a los deportistas? ¿Vos Sí. atribuís el pinchazo a esto? Hay una relación que debiera ser estudiada, de mínima. Lo que pasa es que llama la atención esta negativa y esta intencionalidad de ocultar, de disfrazar. Bueno, sí, claro que estoy convencido de ambas cosas. Tanto es así que están llegando a la ridícula hipótesis de que es el cambio climático o el cambio de la temperatura en el mundo es lo que estaría causando estas muertes, ¿no? En general, y en particular incluso en los deportistas. Pero mira, yo te voy a hacer un comentario, lo hablé el otro día contigo en WhatsApp. Yo subí un comentario en Twitch, van 20 minutos. Eh, Tenemos por la 10. reciente muerte que se informó en los medios. Tenemos 10. En los medios, nosotros nos informamos también a través de los medios, y los mismos medios que te Claro, hablaban de curvas y te hablaban de hospitales claro. reventados y te metían miedo, son los mismos que hoy te están informando que, por ejemplo, el futbolista de 22 años, Andrés Balanta, murió el 29 de noviembre para el Club Atlético Tucumán. Y llama la atención que ponen que sufrió un infarto. Yo me pregunto, 22 años, sufrió un infarto. Investigando un poco en los mismos medios de difusión, de comunicación, encontramos que otro deportista del mismo club, atención, porque esto también es un punto que debe ser considerado, El mismo ¿no? club, Del mismo club, estamos hablando de un club Atlético digamos, de que no tiene Tucumán. 1 millón de deportistas. Atlético de Tucumán, de 21 años, Fabricio Navarro, el 16 de junio pasado, o sea, hace menos de 6 meses, también murió de un infarto. Pero atención, los mismos medios informan que el infarto lo tuvo en su casa mientras dormía.
O sea, el chico entrenó Claro. y se infartó mientras dormía. O sea, cuando el consumo de oxígeno del miocardio es el menor, porque está en reparación, el cuerpo está descansando. Yo no conozco gente que se infarte, digamos, puedo entender ante un ejercicio extremo, pero eso lo vamos a hablar en un rato. Ahora, mira, otro caso más, vos me pediste que te ilustrara, hay muchos casos. Yo subí un Infinito. tweet con, no infinitos, pero hay muchos, informados en los medios, la gente se puede meter, Claro. investigar. Pero subí un tweet hablando de cómo puede ser que en un mismo club de una ciudad pequeña, relativamente pequeña de Argentina, dos jugadores de fútbol jóvenes de 21 y 22 años en menos de 6 meses hayan tenido un infarto. ¿Cuándo? Primero y principal, el infarto, o sea, la enfermedad coronaria aguda, es una patología que tiene factores de riesgo. Estos chicos no tenían ningún factor de riesgo. Los factores de riesgo tradicionales son hipertensión arterial, Claro. diabetes, dislipidemias, Pero, tabaquismo, sedentarismo, Leo, obesidad. Leo, ¿Y qué Leo, pasa, querido, David? Sí. no podrían jugar en Atlético Tucumán si tuvieran un factor de riesgo. Exactamente, pero no estamos hablando de factores de riesgo ya. Todo deportista de élite, de alto rendimiento, se le realizan todos los años una ergometría graduada máximo esfuerzo, con registro electrocardiográfico de 12 derivaciones, obviamente un electro de reposo. Se le hace Claro. primero un examen físico y un interrogatorio completo. También se le hace un ecocardiograma para ver cómo es esa estructura del corazón. Leo, Digamos, con un electro, perdón, esto es importantísimo para que lo escuche la gente. Esto lo he pedido yo hasta el cansancio. No existirían tantas muertes súbitas si a la gente se la chequeara, porque vos podés tener muertes súbitas en gente que nunca va al médico y a lo mejor tiene una miocardiopatía hipertrófica, es un joven, y muere de un infarto durante el ejercicio, porque lo que genera esta miocardiopatía, que suena raro, pero la gente tiene que empezar a acostumbrarse a escucharla, la miocardiopatía hipertrófica es la causa número 1 de muertes en deportistas menores de 35 años. No la enfermedad cardiovascular, no la formación de placas de colesterol. Eso se ve en deportistas de más de 35. Hay que dividir aguas. Entonces, me estás hablando de infartos que en chicos jóvenes que per se no tienen factores de riesgo y que si tuvieran hipertensión no estarían jugando. Y si tuvieran diabetes no estarían jugando en primera. Y además ya se les realizó una ergometría, un ecocardiograma todos los años. ¿El ecocardiograma para qué sirve? Sirve fundamentalmente para ver la estructura del corazón, para ver cómo se contrae ese corazón, la función del corazón y cómo claro. es el septum, que es la pared que divide a los dos, separa a los dos ventrículos. En la miocardiopatía hipertrófica lo que existe es un disarray de fibras miocárdicas que hace que el septum, que esa pared, sea mucho más gruesa en relación al resto del miocardio. Eso es Y algo. cuando el deportista está realizando una actividad intensa, se genera una obstrucción dinámica de salida de sangre por el tracto de salida del ventrículo Algo izquierdo. que se Y eso genera detecta. menor se puede detectar. Entonces no me vengan a mí a hablar de que los muchachos tenían, no puede tener una no pueden haberse comido tantas miocardiopatías hipertróficas en tantos deportistas, a no ser que los ecocardiogramas los esté haciendo Mr. Magoo, que no vea nada. ¿Me explico? Lo Claro, mismo, claro. ¿qué otra patología predispone a la muerte súbita en deportistas? La displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que se ve más en países europeos. Después tenemos nacimiento anómalo de la arteria coronaria derecha. Tenemos síndromes de Brugada, patologías que son detectables con un electro y con los estudios que Pero se le hacen por a todos eso, estos deportistas. por eso yo quería que nos circunscribamos a la cuestión de los deportistas. Tenemos 3 minutos y pico, porque justamente si esto hubiera sido preexistente, por ejemplo, el Kun Agüero ni siquiera hubiera fichado para Independiente de Avellaneda. Esto Exactamente, vino después. exactamente. ¿Mm?
Tenemos un infectólogo y vamos a ir cerrando, Leo querido. Roberto de Bach, infectólogo reconocido, matrícula nacional 60253. Acaba de decir, estamos entrando en una era pandémica. Por otro lado, un doctor israelí del Ministerio de Salud allá dice que el aumento de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares se debe al calentamiento global. Era pandémica y calentamiento global. Quiero que cerremos con tu honestidad, esa maravillosa honestidad por la cual yo te admiro. ¿Qué le decimos a Roberto de Bach, infectólogo, y al Ministerio de Salud de Israel, que dice que los ataques cardíacos de los que vos hablaste recién se deben al cambio climático? Bueno, con esta gente, la verdad que yo no les diría nada porque solitos, yo creo que las personas con mínimo sentido crítico, mínimo pensamiento analítico, sentido común, se tiene que dar cuenta que estas personas no hacen más que seguir metiendo miedo, ¿no? Y desinformando. En el caso del ministro de Salud de Israel, decir que hoy la gente, que mi amiga Soledad le tapó la carótida, que ayer noche se acaba de morir un amigo de Neijada, 28 años, y dicen que tuvo un ataque de asma. No, no fue un ataque de asma, fue un infarto, un tromboembolismo de pulmón que nadie quiere ver, porque el asma tiene síntomas similares a una persona que empieza a boquear cuando el infarto claudica. Y tantos otros casos, como estos deportistas, como Raulier Oliveira de Brasil, 23 años, sufrió un infarto, jugaba en Japón, 4 deportistas en la última semana del 21 muertos por ataques cardíacos, 23 años, 29, 30 y 30, uno croata, egipcio, omaní y otro argelino. Ninguno tenía antecedentes coronarios. El croata, los 4 por infartos. Dejémonos de hinchar. A la gente decirle que por favor apague la televisión. Que a la gente apague la televisión. Leonardo, querido, es tomarle el pelo a la gente, ¿no es cierto? Nos están tomando el pelo, nos siguen tomando el pelo y está en nosotros ponernos de pie y decir basta. Qué tranquilidad me da, Leonardo, el día de mañana, si es que esto pasa para bien, pensar que estuve de este lado de la guerra, ¿no? Y hoy qué tranquilidad me da contar con personas como vos, en las cuales puedo confiar ciegamente. Te agradezco mucho lo buen tipo que sos, más allá del excelente profesional que tengo enfrente. Bueno, te agradezco mucho, David, y lo mismo para vos. Gracias por todo lo que haces para generar conciencia, para llevar información y para que la gente piense. Acá no le pedimos a la gente que nos haga caso, pero que investigue, que abra los ojos, que piense, que escuche, que abra la cabeza, porque el que cree y no piensa termina siendo un iluso desilusionado. Por ahí escuché esa frase de Lourdes Reyoso. Excelente. Te mando un abrazo, Leo querido. Mucha suerte. Otro para vos y para... Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.